Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿Lo tienen? Igual está aquí adelante también. Dice, la primera iglesia, la iglesia que se convierte ahí en Pentecostés, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, sé que lo que voy a decir ahora puede ser muy repetitivo, y en realidad es muy repetitivo, y puede ser ya como un poco molesto para algunos, pero el repetir constantemente verdades cristianas, yo estoy buscando que esa verdad se forme en nuestros corazones y forme una vida piadosa en nosotros. Por eso repito y lo voy a seguir haciendo. Pedro hacía exactamente lo mismo. En 2 de Pedro 1:2 dice, yo no dejaré de recordarlos siempre las cosas que les viene hablando, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque ustedes la recontra sepan, Pedro dice, yo voy a seguir recordándoles esto para que perseveren, para que experimenten al Señor. Así que todo lo que es esencial para la vida cristiana y para nuestra eternidad debe ser repetido, hermanos, una y otra vez hasta que nuestros corazones queden firmes en esa verdad. Es escucharlo, hasta que nuestros corazones queden firmes en esa verdad. Entonces, la verdad que quiero repetir hoy, que ya lo hemos hablado un montón de veces, pero igual lo voy a hacer una vez más, es que la vida cristiana no es automática, ¿ok? La vida cristiana no es automática. El madurar en la fe, el crecer en el carácter, el crecer en fe, el crecer en la obediencia cristiana, el conocer a Dios más profundamente, el vencer los pecados, todo eso no es automático. Nada de esto ocurre sin mi obediencia, nada de esto ocurre si yo no me esfuerzo y si yo no tengo persistencia en eso. Nada de eso ocurre, ¿ok? Recuerden eso, capaz que el domingo que viene lo vuelva a repetir y cuando hablemos más tarde después se los voy a volver a repetir. Nada ocurre automáticamente en la vida cristiana. Siempre debemos obedecer, esforzarnos y persistir. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, prudencia. Y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Les da consejos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, cuando los pastores, el presbiterio, te impusieron la mano. Y ahora dice en el versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Ocúpate, permanece, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Pueden verlo? Ocuparse, permanecer, persistir, forma la vida cristiana. Y eso, ocuparse, permanecer y persistir, es lo que nosotros definimos como perseverar. Eso es perseverar. No es venir los domingos y sentarnos aquí y espiritualmente estar en China, sino que es la decisión de ocuparme, permanecer y persistir en las cosas de Dios, en Dios mismo. Eso es lo que nosotros definimos como perseverar. Recuerden que perseverar era vencer todo lo que se oponga a que yo entregue mi vida de forma total y fiel a Jesús. No es que no va a haber problemas, no es que no va a haber tentaciones, no es que no va a haber situaciones difíciles, pero yo persevero, debo vencer todo eso que se opone a que yo entregue mi vida de forma fiel y total a Jesús. Ayer hablamos con el señor del flete y hablamos del Evangelio y le decía lealtad total, lealtad absoluta, lealtad por encima de todo. Eso es lo que Jesús demanda. Y yo debo perseverar. Ahora los cristianos deben perseverar en la obediencia, en el amor y en la lealtad a Jesús, venciendo enemigos externos como enemigos internos, qué sé yo, desánimo, vergüenza, condenación, distracción, lo que sea. El mundo siempre va a atacar, ese no es el problema. Jesús dijo, en el mundo va a ser así. El mundo siempre va a atacar, pero yo debo vencer.
Por eso, en Apocalipsis, ¿quiénes son los que heredan el reino de los cielos? Los que vencen, el que venciere. En la palabra griega que se pronuncia Nike, y que nosotros decimos Nike, la marca, que en realidad es Nike en inglés. Pero es eso, es esa palabra, los vencedores. El que venciere, heredará. El que persevera, el que se ocupa, el que batalla, heredará. Ese heredará la vida eterna. De esa forma nosotros maduramos en la vida cristiana y experimentamos la plenitud de Dios. Recuerden, nada pasa solo con el tiempo. El tiempo endurece, enfría, el tiempo no hace nada en sí. Yo debo ocuparme, persistir, permanecer, perseverar. Ahora, ¿por qué les volví a recordar esto? Porque esto nos ayuda a entender por qué los primeros cristianos vivían como vivían. Ellos querían más de Dios y no se conformaban con puntos especiales en su vida con el Señor. Es lo que hablamos en la comunión. La vida de una persona, por ejemplo, en el cristianismo, no está marcada por la conversión y ciertos encuentros con Jesús que tuvo cuando buscó algo. Generalmente cuando hablo con personas, les digo, estás buscando a Jesús, conoces al Señor, y te empiezan a nombrar puntos de su vida donde tuvieron cierto encuentro. Generalmente en el momento de la conversión, después a los 7 años, que ahí el Señor me habló en una reunión, y con esos puntos aislados de su vida piensan que eso es vida cristiana. Pero eso no es la vida cristiana. Ellos no se conformaban con eso. Hermanos, matrimonios, hagan ese ejercicio con su esposa. O sea, ¿amas a tu esposa? Sí. Me casé obviamente con ella, por eso es mi esposa. Hay un punto importante de nuestra relación. Hace 7 años le regalé una flor, ¿no? Y la semana pasada nos salimos a una salida matrimonial, aquí a la peatonal. Está claro que la amo, ¿verdad? Pero en 10 años eso es todo. La amo. ¿Verdad que no? Los puntos no sirven. Es toda una vida lo que marca la realidad de una persona. Y ellos buscaban más de Dios en Hechos 2:42. No se conformaban solo con lo que había pasado en Pentecostés, que era para volar la cabeza. Querían más de Dios y por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, vimos el domingo pasado, y hoy vamos a ver que perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Les dije que es bueno repetir, ¿no? Entonces, perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, que ellos vencían toda oposición para poder estar con sus hermanos. No escuché un amén, así que estamos bastante lejos de la iglesia. De Hechos 2:42. Vencían toda oposición para poder estar con sus hermanos. Precioso, hermoso. La verdad que wow. El punto de la predicación es que nosotros debemos imitar y perseverar en lo mismo. La pregunta es, ¿por qué? Yo no sé cómo habrá terminado Omar después de estas 2 semanas de soportarnos a nosotros en su casa. Las preguntas le hacían a André, ¿qué tal es vivir con Omar? Y yo le preguntaría a él, ¿qué tal es vivir con nosotros? Si nosotros invadimos su casa, no él. ¿No? ¿Hará lo mismo después? ¿Alguno quiere hacer la prueba? ¿Se va con él? ¿No? Ellos vencían toda oposición para poder estar juntos a sus hermanos. Wow, es como que decían, no, por ejemplo el domingo yo le digo a Jerry, es el mejor día de la semana. ¿Estás cansado? Desencansate. Vamos a adorar al Señor. Es el mejor día de la semana. No se toca. Si no tenemos para el colectivo, vamos caminando. Te llevo alzado, me llevas vos, ya está grandote, lo que sea. Pero es el mejor día de la semana. Vencían toda oposición para estar juntos. Era, ¿por qué nosotros debemos perseverar en lo mismo? Juntos, mira al hermano que está a tu lado y dile, para estar con vos, vencer toda oposición para... ¿Por qué debemos hacer nosotros lo mismo? Y esta es una verdad que puede cambiar la vida de una iglesia local si lo creemos y lo vivimos. Dios ha decidido manifestar su persona en la iglesia por medio de los hermanos. Dios ha decidido manifestar su persona por medio
de los hermanos. Todos sabemos que la Biblia enseña que somos imagen de Dios, ¿verdad? La imagen en esa época era el busto, no sé, como el busto de Nerón. Entonces uno veía el busto de Nerón y veía los rasgos de Nerón. Ah, así es Nerón. En nuestro caso no se refiere al aspecto físico, si no seríamos todos iguales. Ah, la imagen, ¿me explico? Sino se refiere al carácter, a la persona de Dios. Somos imagen de Dios. Al vernos vivir, ven a Dios. Ese era el objetivo, ¿sí? Pero con la rebelión, la imagen de Dios quedó corrompida, se distorsionó, quedó contaminada, esclava al pecado, pero esa ya no es nuestra condición. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo donde se nos manda a vestirnos de Cristo. O sea que nosotros somos imagen de Dios, que quiere decir reflejamos la persona de Dios. Dios decidió manifestar su plenitud por medio de sus hijos en el contexto de la iglesia local. Esa es una de las noticias más preciosas y uno de los regalos más lindos que el Señor nos dio. Ahora, alguien puede decir, en las iglesias que yo conozco no se ve nada de lo que estás diciendo. O sea, como que mis hermanos no me hacen desear mucho al Señor, sino como a veces me hacen desear no ser tan cristiano para poder contestar o hablar con ellos de otra forma. O sea, mis hermanos, no, la relación que conozco yo de las iglesias locales en las que estuve, puede decir uno, no se ve mucho esto de la plenitud de Dios. En algunos casos, en muchos casos, se ve todo lo contrario. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 20, 21, y cosas semejantes a estas. Por si alguno dice, ¿y si hacemos esto? Cosas semejantes a estas. Generalmente se ve todo eso y uno puede preguntar, ¿por qué pasa eso si el Señor decidió otra cosa para la iglesia? ¿Por qué peleas, iglesias que se dividen llenas de bronca y de repente el pastor que estaba bien firme abre su anexo? Y dice, bueno, se está extendiendo la obra. No, el Señor los llamó a otro lado y no se vuelven a hablar con el pastor con el que estaban. ¿Qué pasó? Y ponele que la iglesia se llama Puerta al Cielo y el anexo se llama Portón Celestial, ¿no? Como que, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Se ve todo lo contrario en la mayoría de los casos, en muchos casos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, dos razones tengo en mente. Primero, la iglesia no quiere a Dios. O sea, se reúnen pero no buscan a Dios. Se juntan los jóvenes y es una reunión sana. Es como que los padres dicen, ahí son sanos. Toman pero no alcohol. Hacen chistes pero no con malas palabras. Ven películas pero no zarpadas. Pasan tiempo juntos. No se busca a Dios. En las conversaciones están chistes vacíos, muertos sin sentido. Hablo a los jóvenes, los mayores también se pueden juntar, son reuniones sanas de familia y uno puede ir con su esposa, ¿no? No se busca a Dios. Y cuando no se busca a Dios está el mundo y el mundo comienza a generar lo que el mundo genera. Pleitos, ceros, iras, contiendas. Esa es una de las razones. A veces la iglesia no quiere más de Dios. No quiere. Simplemente se juntan para pasar el tiempo porque es algo más sano. Prefiero que mi hijo esté jugando al ping-pong en la iglesia a que esté afuera haciendo no sé qué cosa. Esa es una de las razones. La segunda razón de por qué ocurre todo lo contrario, si el Señor decidió manifestar su plenitud con los hermanos, es por lo que dije al principio. Nada es automático en la vida cristiana. Cada miembro de una iglesia local debe perseverar en lo que Pablo dice en Efesios 5:1. Debe perseverar, miren, en ser imitadores de Dios como hijos amados. Y debemos andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nada ocurre así nomás. Uno se convierte y de repente ya es una bendición ese hermano. Debemos perseverar en ser imitadores de Dios. Yo le enseñaba eso a Jere. ¿Qué es imitar? Copiar. Copiar. Entonces el Señor vivió así, nosotros vivimos así. El Señor amó de esta forma, nosotros amamos de esta forma. El Señor se entregó y se entregó. Y nosotros nos entregamos de esta forma. Si alguien nos pregunta, ¿por qué hacen lo que hacen? Porque Jesús lo hacía.
Y esa es toda la teología cristiana. ¿Por qué viven como viven? Porque Jesús vivió así y ya está. Todo aquel entonces que quiera crecer en la fe, conocer a Dios y disfrutar de la plenitud de Dios, debe comprometerse a perseverar en ser un imitador de Dios y andar en amor en su iglesia local, en cada área y con todos sus hermanos. En cada área y con todos sus hermanos. Con todos sus hermanos. Con ese que estás pensando ahora, con todos sus hermanos. No los puedo ver, pero sí los puedo ver. Es raro, pero sí los puedo ver. No puedo ver lo que hay en su mente, en quién están pensando, pero a veces sí puedo ver qué están pensando. En toda área y con todos sus hermanos. Eso es perseverar en la comunión unos con otros. Imitar el amor sacrificial de Jesús en beneficio de mi hermano. ¿Qué tal? No le está gustando nada, ¿no? O sea, como, ay, no sé, será tan así. Tener comunión no es juntar un grupo de personas en cierto lugar, en una hora específica, los domingos a la mañana, los sábados a la tarde, o los domingos a la tarde, o el lunes cuando se junten. Estar físicamente juntos en un lugar no es comunión. ¿Sí? Mucha gente piensa eso, ya me congregué, ya tuve comunión con los hermanos. Y se fue, no tuve idea quién vino, quién estaba, nada, él se fue. Marcó la tarjeta para entrada y marcó la tarjeta de salida y se fue. Lo bueno de tener aquí la puerta de salida acá adelante es que uno no se puede escapar en la administración. ¿Vieron cuando empieza el pastor a administrar? Ya se empiezan a levantar los de atrás y se empiezan a ir de la iglesia. Solía pasar eso. El pastor siempre, muchas veces solía decir, no se vayan ahora, busquemos a Dios. ¿Se acuerdan? Todo el tiempo solía decir, ¿por qué? ¿Por qué iba a decir no se vayan? Y bueno, ya terminó la predicación, ya cumplí y desaparezco, ¿no? Por eso estamos aquí adelante, para que nadie se pueda escapar. Nada, mentira, quedó así. No me di cuenta en realidad que estaba así. Tener comunión no es juntar un grupo de personas en cierto lugar, en una cierta hora, los domingos a la mañana. No es eso, tener comunión. En los cines se juntan muchas personas en un solo lugar, pero ninguno está pensando en imitar y amar al de la butaca del frente. ¿Verdad? Es más, de las 250 butacas que hay, justo el gigante se sienta ahí. O sea, no puedo ver la película y uno está ahí como, ¿en serio? Hace un tiempo fuimos con Jere al cine. Estaba vacío el cine, éramos 3 primero en entrar. Y Jere se siente y se le cae el asiento. Y grita en el cine, de todas las butacas me toca a mí la rota. Dice, ¿no? Y a veces eso, o sea, de todas las butacas el gigante se sienta al lado mío. O el que va con bebés. ¿No? En el cine, lo peor que te puede pasar. O sea que en un cine hay un grupo de gente en un mismo lugar, hasta con un mismo propósito. Ver la misma película, pero eso no es tener comunión. Mismo lugar, mismo horario, grupo de gente juntos, no es tener comunión. En una casa se puede vivir en familia y obviamente estás físicamente juntos, pero al mismo tiempo no tener comunión, sino todo lo contrario. Yo siempre me asombro que mi hermana y yo, que no sé dónde estaba ahí recién, mi hermana y yo vivimos en un departamento, ella en su habitación, yo en la mía, y literalmente había días que nos veíamos a las 10 de la noche, literalmente. Estoy hablando en vacaciones, no es que yo me iba a trabajar, y entonces yo estaba en mi habitación, ella estaba en su habitación y concordábamos en la cocina, porque ya teníamos hambre a las 10. Y esa era toda nuestra relación. Estábamos juntos, en un mismo lugar, en varias horas juntos, de ahí a tener comunión. Eso es algo mínimo. Generalmente, o lamentablemente, es muy común aquí en Salta, que las familias viven en un mismo lugar, están todos en una misma casa, pero es todo lo contrario a la comunión. No se aguantan, viven peleando, viven pensando en su beneficio personal, haciendo que la vida familiar sea una tortura. Otro ejemplo en el matrimonio. Pueden vivir juntos, comer juntos, dormir juntos, compartir las cuentas y los gastos del hogar y al mismo tiempo estar tan distantes el uno del otro como si fueran 2 extraños. Son 2 extraños que encontraron la forma de gastar menos. Comparten alquiler, comparten la luz, comparten el internet, lo dividimos en 2 y a eso le llaman familia o matrimonio.
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estar juntos así como nosotros ahora en un mismo lugar no es comunión? Porque la comunión es primeramente espiritual. Es algo primeramente espiritual que luego se manifiesta en el querer estar juntos en un lugar, en una hora específica. Primero es el corazón y luego se expresa en mi perseverancia para estar con ustedes. Primero es el corazón. Yo les contaba que hace años, estoy hablando hace 10, 9 años, ¿se acuerdan? Yo me iba al final de la predicación, cuando terminaba la predicación, yo me iba a la puerta y me quedaba en la puerta. ¿Por qué? Porque no quería hablar con nadie, pero quedaba mal que yo no los salude. Entonces en la puerta nadie se iba a quedar a charlar. Entonces los saludaba, ya mi conciencia no me acusaba, les preguntaba cómo estaban y ellos me decían, bien, 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 pero ya me tengo que ir. Entonces yo decía, listo, yo ya le pregunté, son ellos los que se van. Tenía todo armadito, yo no quería estar con los hermanos. Me gustaba el silencio. Lo conoce muy bien. Me gustaba estar solo y gustaba estar el silencio. Me perdía de un montón de cosas al centrarme en mí. La comunión es primeramente espiritual, que luego se manifiesta en el querer estar juntos y en el perseverar en eso. Comunión, la palabra comunión es koinonía, ¿sí? Y significa participar sacrificadamente en algo en común. Participar, tenemos algo en común y todos los que estamos aquí decidimos participar sacrificialmente de eso en común. Entonces, en este caso, cada miembro de la iglesia local, si cada miembro de nosotros, de la iglesia local, se compromete en sacrificialmente imitar a Dios y andar en amor entre nosotros, ahí vamos a experimentar la preciosa comunión cristiana. Solo ahí. Vieron que después de la predicación tenemos koinonía, se llama. ¿Qué tanta koinonía habrá en los tiempos de koinonía? ¿Por qué ahí se va a formar la preciosa comunión cristiana? Porque ahí cada hermano se va a dar cuenta de que tenemos el mismo pensamiento, un mismo deseo, un mismo propósito, las mismas decisiones, las mismas luchas. Estamos unidos en un mismo corazón. Es lo que la Biblia llama tener un mismo sentir. En Romanos 15:5 o en 1 de Pedro 3:8. Es decidir por lo mismo, renunciar por lo mismo, sufrir por lo mismo, gozar lo mismo, buscar lo mismo, anhelar lo mismo, pelear lo mismo, y te das cuenta de, wow, estoy unido a este hermano. No estoy solo, no estoy sola, estoy unido en la iglesia local. Es como cuando uno se va a otro país, por ejemplo, y escucha la tonada salteña o argentina. Nosotros fuimos a Chile y bueno, hablan de cierta forma ellos, y de repente escuchas un, che, vos, ¿cómo andás? Y es como que, oh, hay algo en común, ¿no? No estás solo, estás rodeado de chilenos, pero de repente ya no estás solo. Hay algo en común. Eso es la preciosa comunión cristiana. Venimos del mundo, donde son, queda mal decir chilenos, pero no son cristianos, para seguir la analogía, pero me di cuenta aquí que quedaba mal. Venimos del mundo donde no son cristianos, y de repente escuchamos una voz familiar como Dios te bendiga, o alguien, ¿no les pasó? Alguien escuchando música cristiana y de repente ustedes como, wow, ¿no? La preciosa comunión cristiana. En otras palabras, debemos tener un mismo sentir, pensar lo mismo, desear lo mismo y sacrificialmente nos entregamos a lo mismo. Decidimos participar de lo mismo. Por eso Pablo, para terminar con las peleas y las divisiones que había entre dos hermanas en la iglesia de Filipos, les dice en Filipenses 4:2, ruego a Evodia, las expone por la eternidad. Ruego a Evodia y a Sinti, por lo menos 2000 años después, seguimos, me encantaría conocerlas en el cielo. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. No es tanto la actitud externa lo que importaba en la relación con los hermanos, sino lo que importa es el estado del corazón. Porque si ellas dos, si Pablo le decía, dejen de pelear, ¿eso te enseña tu pastor? No. Si Pablo se ponía a decir esas tonteras, ellas capaz que le podían decir a Pablo, tenés razón, Pablo, ya no vamos a discutir. Entonces una se sienta acá, así como Eva está ahí. No están peleadas, ¿no? Espero.
Eve se sienta ahí y Andrés se sienta acá y ya no pelean. Pero claro, el pastor dice algo que identifica a uno, entonces ya Eve la mira como, amén, amén. Y después el pastor dice algo que la identifica a Eve y Andrés, amén, mi amor, sí, eso, predica, avanza, sigue, así es, deben cambiar estos. Ya no pelean, pero ¿tienen comunión? No, ella se sienta acá. No es lo que pasa, ¿no? O sea, no es lo que pasa. Ella se sienta acá, el otro se sienta acá y ya está. No es tanto lo externo, sino que es el estado del corazón. Por eso Pablo dice, para que se acaben las divisiones, tienen que tener un mismo sentir, vivir por lo mismo, renunciar por lo mismo, buscar lo mismo, amar lo mismo. Y ahí van a tener comunión. Si no perseveramos en ese mismo sentir, no importa que cada domingo nos reunamos fielmente en un salón, el Señor no está. No importa que gritemos, que pataleemos, que lloremos, que lo que sea, que venga un apóstol y te imponga las manos y lo que sea. El Señor no está en absoluto. Mientras haya hermanos en una iglesia local enfocados en sí mismos, en sus problemas, en sus necesidades, en sus injusticias que sufrieron o están sufriendo, esa congregación local jamás va a experimentar a Dios. Jamás, jamás. No solo de forma general, sino en cada ministerio. Va a ser horrible, una tortura estar ahí. Perseverar en la comunión con los hermanos es un trabajo del corazón. Yo debo tomar la decisión de renunciar a mí mismo para imitar el amor de Dios en beneficio y edificación de mi hermano. ¿No se escuchó? ¿Se cortó, Manu? ¿Se cortó el audio? Perseverar en la comunión de los hermanos es un trabajo del corazón, en donde cada miembro de la iglesia local debe tomar la decisión de renunciar a uno mismo para imitar el amor sacrificial del Señor en beneficio y edificación de mi hermano. Eso es lo que, gracias, bien ahí, ya va subiendo, bien. Esto nos lleva a la siguiente verdad, ¿sí? El perseverar, el decidir estar en beneficio y edificación de mi hermano, nos lleva a la siguiente verdad. Cada miembro de una iglesia local necesita a su hermano para conocer a Dios, madurar en la fe y experimentar la plenitud de Dios. Entonces, dos convicciones tenemos que tener. En la relación de hermanos, Dios decidió manifestar su plenitud y yo debo imitar ese amor de Dios. Y la segunda convicción es, yo necesito de mi hermano. Yo no es que le demando, amame, todo eso, sino que yo tengo la convicción de que sin ellos no puedo avanzar en la vida cristiana. ¿Tienes esa convicción? Literalmente, o sea, sin ellos no puedo. Cada miembro de una iglesia local fue añadido al cuerpo para que por su vida pueda manifestar la plenitud de Dios a los demás, ¿sí? Entonces, yo necesito a mi hermano para experimentar el amor, la gracia, la paciencia, la exhortación, el cuidado, la guía, el consejo de Dios en mi vida. Al ser imagen de Dios y al imitar a Dios, mi hermano, al imitar a Dios, yo estoy viendo al Señor ahí. Y lo necesito. Yo necesito eso. Por eso Hebreos 10:24 dice el autor de Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? De la segunda venida del Señor. Entonces, para el autor de Hebreos, para el Espíritu Santo, congregarse no es solamente asistir, es estar, es considerar a mi hermano, es estimular a mi hermano al amor y a las buenas obras, es exhortar a mi hermano, es estar preparándonos juntos para la venida del Señor. Muy lejos de venir, marcar la tarjetita y me voy rápido. Y en la semana, no lo digo por nada ni por nadie, está bueno solo poner ok, a cualquier mensaje que mande cualquier persona. No está mal, pero uno dice, ¿lo habrá leído o solo contesta para que después no le digan contesten? ¿Lo habrá visto? ¿Le
pone corazoncito, le llegó al corazón, le rompió el corazón. ¿Qué significa? Le arruinó el día. ¿Qué significará eso? No digo que lo dejen de hacer, háganlo, no pasa nada, sino que ustedes examínense si es verdaderamente wow, ¿no? Eso es lo que se les habló. Ya en el primer siglo se estaba formando la costumbre de no congregarse. Ya en el primer siglo se estaba formando el hábito de menospreciar a los hermanos, creyendo que uno puede solo en la vida cristiana. Pero este pasaje de Hebreos enseña todo lo contrario. Afirma que yo necesito a mi hermano para poder ser hallado fiel cuando venga el Señor. Piensen en el otro, exhórtense, estimúlense al amor, porque ya se acerca el día del Señor. Ustedes, iglesia, le dice, necesito a mi hermano para ser fiel, para perseverar. Y no solo eso, necesito a mi hermano para madurar en la fe. Pablo afirma en 1 Corintios 12:27, sois el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hacen la analogía del cuerpo. Y miembros, cada uno en particular. O sea, un cuerpo tiene la mano, el brazo, la lengua, el ojo, la oreja, son miembros del cuerpo. Ustedes son el cuerpo y cada uno es miembro del cuerpo. Y luego dice, afirma en 1 Corintios 12:21, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. No le puede decir eso, nunca. Ni tampoco la cabeza se los puede decir a los pies. Yo soy la cabeza, yo pienso, yo mando, qué sé yo, lo que pasa aquí, yo soy el hombre, la casa. Nada. La cabeza no le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es más, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, dice Pablo. ¿Lo ven? Yo necesito a mi hermano para avanzar en la fe, para madurar en la fe. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor te dio dones, no es para que uno demande o saque beneficio personal, sino para que se entregue en amor sacrificial al otro y lo edifique y lo guarde de caer. A cada uno de nosotros, y esto es espectacular, a cada uno de nosotros se nos dio el privilegio de gastar nuestras fuerzas, tiempo y recursos en el corazón y en la eternidad de mi hermano. Entonces dicen, amén. ¿Será porque el sonido está que se perdió? ¿Qué? A cada uno de nosotros se nos dio el privilegio de gastar nuestras fuerzas, nuestro tiempo y nuestros recursos en el corazón y en la eternidad de mi hermano. Es un privilegio. Nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros matrimonios van a cambiar por completo cuando veamos nuestras responsabilidades no como cargas incomprendidas. Tuve que trabajar todo el día. Y ella dice, pero ¿vos sabés lo que es quedarte con estos 5 acá en la casa? Pero yo estuve trabajando, levantando ladrillos todo el día. Pero no es nada comparado. Se levantaron a las 8 hoy y es feriado. ¿Vos sabés eso? Y cada uno está ahí como con sus responsabilidades incomprendidas, luchando y peleando. Pero todo eso va a cambiar cuando veamos nuestras responsabilidades no como cargas incomprendidas, sino como un privilegio único de mostrar a Dios y bendecir a los demás. Por eso siempre o generalmente le digo a Jere, ¿por qué el Señor nos hizo a los varones físicamente más fuertes? No sé si hay alguna feminista acá, se tienen que arrepentir, es la verdad. ¿Por qué el Señor nos hizo a los varones físicamente más fuertes que las mujeres? Y Jere me mira, ahora ya lo sabe, ¿ves? Para poder servir y cuidar a los demás. Entonces, lo he visto y por eso se los digo. Cuando Él les diga, no, yo llevo la silla, déjenle, tiene que ser hombre. Cuando Él diga, no, siéntate vos, abuelo, siéntate vos, mamá, o siéntate vos, bebé, no, déjenle. Si alguno va en el colectivo y Él le da el asiento a alguien y quedan 45 minutos de viaje, dejen que vaya parado. ¿Sí? Tienen que formar un hombre. La iglesia tiene que formar un hombre que se esfuerza y piensa en los demás, porque para eso el Señor nos hizo más fuertes. Hermanos, ¿están acá? ¿No les gustó nada, no? ¿Ser más fuertes? ¿Qué pasó con la igualdad de género? Nada, no. Tenemos el privilegio de esforzarnos en beneficio a los demás, físicamente. Luego las mujeres tienen dones espectaculares. Yo veo a André que ella hace magias en casa y digo, wow, esta mujer es impresionante, que yo no podría hacer. ¿Sí?
Entonces, cada uno tiene el privilegio con lo que le confió el Señor de entregarse en el servicio a los demás. Por eso es un privilegio para el hombre, para el varón, salir a trabajar con 70 grados de calor por amor a su familia. Es un privilegio. Gracias, Señor. Por eso debe ser un privilegio para la mujer quedarse con sus hijos en casa con 70 grados de calor todo el día hasta que llegue el esposo. Es un privilegio cuidar, es un privilegio renunciar a mis noches, a mis recursos para los demás. En mi caso personal, es un privilegio como pastor renunciar, morir y entregar mi vida por amor y beneficio eterno de ustedes. Es un privilegio para mí congregarme aquí. Es un privilegio amarlos. No los veo como una carga, no son una carga. A veces son cargosos, pero no son una carga. Nunca me molestan, nunca, nada. Es uno de los regalos más preciosos para mí, ser miembro de esta congregación. Es un privilegio para mí ser pastor de ustedes. Espero que sea recíproco. Pero debería ser un privilegio para la iglesia el entregarse a los hermanos de su iglesia local. Por eso, como leímos en Efesios 5:2, Jesús dice que Jesús se entregó por nosotros. Y nosotros debemos imitar esa vida. Ya está. ¿Qué te confió el Señor? Dice Pedro, ministralo a los demás. Serví a los demás. Entregate al otro. Morí a vos mismo. Toda persona, hermanos, que rechace la iglesia local diciendo que todas están mal, o que no encontró una iglesia bíblica, vaya a saber una a qué se refiere con bíblico, o que simplemente la menosprecie porque tiene cosas que hacer, o simplemente no se puede congregar, dice, no, lo que pasa es que pasan cosas, que no me puedo congregar. Lejos de ser alguien fiel al Señor, en realidad está ciego a su condición. Está lleno de orgullo porque cree que puede solo, y su corazón está gobernado por el mundo. Lejos de ser el nuevo estandarte de la fe correcta, está muerto, endurecido, encadenado al orgullo, encadenado a su propia autosuficiencia, y se está alejando cada vez más del Señor. Si a eso le añadimos años y años y años en ese pensamiento, no conoce a Dios o rechazó lo que conoce de Dios. Aquel que ama al Señor persevera. ¿Recuerdan que era perseverar? Vencer toda oposición que se me presente a mi entrega de vida total a Jesús. Aquel que ama al Señor persevera en la comunión con los hermanos, porque ahí encuentra a Dios. Simple, sencillo. Eso es tener comunión. Encuentro a Dios en mis hermanos. Perseveramos en la comunión unos con otros porque en la vida en común con mis hermanos yo experimento a Dios. Él ha decidido imitar el amor sacrificial de Jesús. Ha decidido entregarse. Yo decidí hacer lo mismo. Tenemos un mismo estilo de vida, objetivo de vida, lucha. Y cuando nos juntamos es eso. Dios nos ama tanto, hermanos, que nos regaló una iglesia local. Siempre son Viola y Lucas. Dios nos ama tanto que nos regaló una iglesia local para que por medio de nuestros hermanos lo experimentemos a Él. Ese debería ser el real motivo, por ejemplo, en mi caso de los pastores, de entregar ministerios. Alabanza, acá, el otro. Porque el pastor entiende de que no es todo el cuerpo. Y no solo que no es todo el cuerpo, sino que necesita de los otros miembros. Entonces no sé cómo ustedes se preparan para la oración, el tiempo de la música, de la adoración musical aquí. Pero yo, por ejemplo, oro y digo, Señor, háblame por medio de Lucas y Mauro. Confirmame, guíame, dale profecía. Necesito a mis hermanos. Entonces vengo acá y busco a Dios en mis hermanos. Porque a ellos se les dio ese don. Y yo los disfruto a ellos. Es una actitud del corazón. Yo necesito a mis hermanos. Y el Señor me los regaló a ustedes. Es espectacular. Es precioso. Dios nos ama tanto que nos regaló una iglesia local.
Es uno de los regalos más preciosos del Señor para los cristianos, la iglesia local. Uno puede decir, pero yo no lo veo así. Arrepentite y persevera en la comunión y vas a ver cómo el Señor se ve en la iglesia local. Perseverar en la comunión de los santos, entonces, para que quede bien claro, es perseverar en imitar el amor y el sacrificio de Jesús para beneficio, edificación y consuelo de mi hermano. Eso es perseverar en la comunión de los santos. Por eso ser parte de una iglesia local es precioso. Ahí se manifiesta el Señor. Cuando decidamos eso, perseverar en imitar el amor sacrificial de Jesús para beneficio, edificación y consuelo de mis hermanos, van a ver cómo sus vidas se van a empezar a llenar de gozo, de plenitud, de convicción, de guía. Porque la vida eterna está en imitar a Jesús. Él se entregó, yo me entrego. Él fue feliz, ¿verdad? O alguno creerá que Jesús tenía problemas existenciales, que no sabía qué hacía en la tierra y se sentía solo y triste, ¿verdad? No, Él fue pleno. ¿Y cómo vivió para hacer eso? Bueno, imítalo y vas a encontrar la plenitud de Dios. Espero que cada uno de aquí se vaya con esta convicción. La iglesia local es uno de los regalos más preciosos del Señor para mi vida. Si no lo estamos disfrutando como nos gustaría, es porque cada uno debe renunciar más a sí mismo. No demandarle al otro que renuncie más, que haga más. No, yo entregarme más. Yo muero más. Yo rindo más. Yo imito a Jesús. Y cuando yo lo hago, encuentro comunión con el otro que lo hace. Y el otro encuentra comunión con el otro que lo hace. Y eso es precioso. Renunciamos en una sacrificada visión común. Imitar al Señor, participamos de eso sacrificialmente, comunión cristiana. Amén.